Buenas noches, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Julieta? Muy bien, Natalia, ¿cómo estás tú? Bien, seguimos con el tema que surgió ayer, que es el tema, no era solo el del día, el de la semana, quizás el del mes. Continúan los trabajos del Grupo de Antropología Forense en el Batallón 14 para extraer los restos hallados este martes. El cuerpo será levantado el jueves por la tarde, según informó el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale. Luego de esto se llevará al laboratorio del GIAF para extraer ADN que será enviado a Argentina, donde se encuentra el banco genético de las personas detenidas desaparecidas de la región. Sí, según el fiscal Percivale, el cuerpo se encontraba boca abajo y estaba atravesado en dos trincheras con gran cantidad de cal y losa de hormigón, por lo que presenta mayores dificultades para la extracción de estos restos que en el caso de Amelia Sanjurjo. También señaló que con este cuarto cuerpo encontrado en el Batallón 14 se comprueba que ese lugar era utilizado como sitio de enterramiento clandestino. Bien, tendremos amplia información y varias voces sobre este tema, pero hay más. Es verdad, veamos los titulares. Trabajadores y trabajadoras del CASMU levantaron la medida de ocupación, pero continúan en conflicto por la intervención del centro asistencial a raíz de su situación económico-financiera. Luego de 3 horas de intervención quirúrgica, el niño de 8 años que fue baleado esta mañana en el barrio Colón se encuentra fuera de peligro. Álvaro Galeana, director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell, señaló que se encuentra estable en cuidados intensivos. La URSEC solicitó a los canales de televisión que informen duración, días y horarios en que fue emitido durante mayo el spot del ahora candidato presidencial Álvaro Delgado, tras ser denunciado de violar la veda. El Poder Ejecutivo mantendrá los precios de los combustibles durante el mes de agosto, pese al aumento del precio de paridad de importación que se observó durante julio. Paraguay entregó hoy el pedido formal a España para extraditar a Yanina García Troche, esposa de Sebastián Marcet, para juzgarla por lavado de dinero del narcotráfico. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, alertó por la represión del gobierno que ordenó desplegar el ejército para enfrentar las movilizaciones, mientras que el presidente Nicolás Maduro denuncia que la oposición intenta desestabilizar. Máxima tensión en Oriente Medio luego de que el New York Times informara que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ha ordenado lanzar un ataque directo contra Israel en respuesta al asesinato del líder de Hamás. Acompañarnos una tarde más. Les recordamos que nos pueden ver en vivo por YouTube, que estamos también en tvciudad.ui. Nos pueden escuchar por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, en 107.7 FM o en uniradio.edu.ui. Comenzamos con la recorrida de Móviles con Natalia Noves. Sí, empezamos con justamente este nuevo hallazgo de restos óseos en el Batallón 14. Decíamos que continúan los trabajos. Allí está Diego Martini. Contanos, Diego. Natalia, Julieta, buenas tardes para todas y todos. Así es, nos encontramos en la zona de Toledo, frente al Batallón 14, donde hace un rato estuvo presente el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, y se retiró dando algunas declaraciones sobre los indicios que tienen, y un rato después se retiró parte del equipo arqueológico que tiene a Alicia Luciardo junto a un equipo de 11 trabajadores. En un minuto ampliamos sobre esta información. Bien, conversatorio sobre trata de personas. Allí está Mariana Abreu, que nos hace el adelanto. Mariana, Embajada de México. ¿Cómo andás, Natalia? Es verdad, estamos en la Embajada de México. Acá hay un conversatorio sobre trata de personas en Uruguay con diferentes miradas de diferentes ámbitos, mirada judicial, institucional, también regional, sobre este asunto tan importante. Así que en un ratito vamos a compartir algunas de ellas. Otro de los temas de estos días ha sido la intervención del CASMU. El movimiento de usuarios del CASMU justamente reclama por las condiciones de atención de la mutualista, mientras que el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del CASMU levantó la medida de ocupación. La Asamblea General resolvió por amplia mayoría en entender que las respuestas que nos dieron en el Ministerio están en línea con lo que nosotros trabajadores hemos planteado en todas las instancias. Eso implica que estaremos alerta, seguimos en conflicto, pero estaremos alerta en que realmente se cumplan. Por supuesto, con que el CASMU continúe de puertas abiertas, por supuesto, manteniendo las fuentes laborales, pero por sobre todas las cosas, recuperar la salud, recuperar la atención en salud que alguna vez tuvimos y que desde hace un tiempo vimos cómo se fue deteriorando.
Comenzamos el desarrollo de la información. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, confirmó que el cuerpo hallado en el batallón 14 será levantado el jueves en la tarde y que la extracción de estos restos han presentado mayor complejidad por dificultades del terreno. Así es, también señaló que el cuerpo se encontraba boca abajo, y esto fue según se le informó el grupo de antropología forense de la Universidad de la República, la Institución Nacional de Derechos Humanos, el GIAF, que trabajará durante toda la noche para avanzar en la tarea de excavación. El trabajo fue continuo, se trabajó toda la noche, lo que se esperaba que hoy se terminara, pero no fue así, fue un poco más complejo que los hallazgos anteriores, lo que va a significar que el levantamiento del cuerpo va a ser en el día de mañana en la tarde. ¿Por qué fue más complejo? Bueno, porque el cuerpo estaba atravesado no en una trinchera como ha pasado habitualmente, sino en dos trincheras. Esto significa que es casi un doble trabajo. Además de la cantidad de cal que tenía y además de la losa de hormigón que también eso ha dificultado porque la pala no pudo extraerla totalmente. Entonces eso complicó bastante. Después se ha trabajado en forma permanente y hoy se va a trabajar de noche, no con todo el equipo porque se va a ir a dormir porque ayer no durmieron. Pero el trabajo sigue. La identificación corre por otro lado, eso es después que se haga el trabajo de acondicionamiento en el laboratorio del IAF, que se extraigan las muestras y se envíe a Argentina como es la rutina. Cada hallazgo significa una conmoción muy grande para todo el equipo de Fiscalía y una responsabilidad. Sí, fue por sorpresa, sabemos que se está trabajando con muy buen ritmo, pero no había un dato preciso, fue parte de la rutina diaria que día a día realizan los antropólogos. Este predio es un objetivo importante, se va a seguir trabajando, de la cautela judicial que está establecida se ha trabajado en un 50%, o sea que hay trabajo todavía para seguir. Lo que queda comprobado con este cuarto hallazgo, que el batallón 14 fue utilizado como un lugar de enterramiento, no sabemos si hay más cuerpos. Y el ministro de Defensa, Armando Castañdebat, dijo que a más tardar mañana se van a terminar los trabajos de excavación sobre este cuerpo en el batallón 14 que comenzaron este martes. Y además informó que ayer se firmó el convenio con UTE para realizar las obras que permitirán retomar las excavaciones en el batallón 13. El trabajo es permanente, hay una losa de cal importante, lo que dificulta un poco el trabajo. Y bueno, de acuerdo a la evolución, es cómo se va a proceder en el correr del día y en el día de mañana. ¿Cuál es el estado de los restos encontrados? Lo que se ha encontrado hasta ahora son huesos y algún poco de textil. Digo, ¿Y cómo están? No, hasta ahora está bien, digo, y no hay que olvidarse que después que eso queda al aire libre comienza un proceso de degradación. Entonces la suerte es que ahora no hay lluvia como en casos anteriores, pero la idea es en el correr del día y mañana poder terminar el trabajo y bueno, después de eso ustedes ya saben lo que viene, se envían las muestras a Córdoba para empezar a cotejar con la base de datos. El ministro de Defensa informó que ayer se firmó el convenio con UTE para reubicar el tendido de un cable de alta tensión en el predio del batallón 13, donde está ubicado el Centro Clandestino de Detención y Torturas 300 Carlos, y en un plazo de 2 meses se podrían retomar las excavaciones en el sitio donde aparecieron los restos de Fernando Miranda y Eduardo Bleyer. Y el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, dijo que había expectativas de encontrar restos de personas detenidas desaparecidas en la zona de este hallazgo por los testimonios con los que contaban, según informó al lado B. Adelantó que mañana en la mañana van a ingresar integrantes de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y luego permitirán el ingreso a los medios de comunicación. Se avanzó en el sentido que se logró descubrir una buena parte del esqueleto, ¿no?, del cuerpo. Se había encontrado un fémur, el cráneo apareció también durante la noche y una parte importante, digamos, de huesos de la parte superior del cuerpo. También se removió la placa masa de cal. Hay una impronta en la cal, que es muy parecido a lo que ocurrió en el caso de Amelia Sanjurjo, o sea que
el cuerpo queda marcado en la cal. Cuando la máquina lo da vuelta, eso queda hacia arriba. La ubicación está dentro de un área, para nosotros, de alta sensibilidad. O sea, yo te diría, el hallazgo es un shock, una sorpresa, pero no es totalmente inesperado, particularmente en ese lugar. Yo recuerdo conversando con los colegas antropólogos diciéndome, bueno, ahí en esa zona tenemos expectativas muy grandes después de hacer con ustedes el cruzamiento de testimonios recogidos, ¿verdad? Entonces, había una orientación hacia ese lugar, así que, de nuevo, muy conmocionador, pero no necesariamente algo totalmente inesperado. Les adelantamos que esto justamente era un fragmento de una entrevista que se va a emitir hoy en Lado B. Y desde madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos entienden que este nuevo hallazgo demuestra que hay que seguir buscando hasta encontrar a todas las personas desaparecidas. Esperan poder identificar estos restos y señalan una vez más al poder político como responsable de que las Fuerzas Armadas no brinden la información necesaria. Lo primero, lo más importante, es otro desaparecido más que encontramos, que vale la pena seguir buscándolo, que vale la pena pelear y que más tarde, más temprano, a pesar del silencio del militar, los vamos a encontrar a todos. Esa es la primera reflexión y creo que es la más importante. Y todo este tiempo, bueno, han estado trabajando los antropólogos, el equipo de investigación y realmente, bueno, da su fruto. ¿Qué implica que sea en el mismo lugar y a poca distancia donde se encontró Amelia Sanjurjo? Y bueno, implica que se corroboraría que, bueno, ahí esa zona del 14 la usaron para enterramiento y esperemos que, bueno, cuando se continúen las excavaciones se puedan encontrar más familiares. ¿Da esa certeza de que podría haber más personas en el 14? No hablaría de certeza, pero sí de que realmente podría ser que haya más. No nos olvidemos que el esquema militar, bueno, las cúpulas militares siempre nos han mentido. Y en inteligencia militar siempre, para mentir, ponen una cuota de verdad y para hacer pasar la mentira. Nos quisieron convencer de que habían hecho una operación zanahoria, que le llamaron, que habían desenterrado los cuerpos y todo, y que los habían cremado. Y bueno, día a día eso se va cayendo porque vamos encontrando a nuestros familiares que están enterrados ahí. Y también dijeron que la mayoría habían sido enterrados en el 14, entonces quizá esa es la parte de verdad que para cubrir la otra mentira. Vamos a hablar ahora de lo que adelantamos también al inicio vinculado a la intervención del CASMU. De hecho, hoy en una asamblea los trabajadores y trabajadoras del CASMU decidieron levantar la medida de ocupación que venían desarrollando. De todas formas, continúan en conflicto y señalaron que en caso de que no se cumpla lo acordado con el Ministerio de Salud Pública, convocarán a una nueva asamblea. La Asamblea General resolvió por amplia mayoría en entender que las respuestas que nos dieron en el Ministerio están en línea con lo que nosotros trabajadores hemos planteado en todas las instancias. Eso implica que estaremos alerta, seguimos en conflicto, pero estaremos alerta en que realmente se cumplan esos planteos que ha hecho ASCASMU al Ministerio de Salud Pública y que el Ministerio de Salud Pública les trasladó a los veedores. Por lo tanto, tranquilidad, no, expectante, sí, porque una cosa es que desactivemos una medida en base a las expresiones que nos dijo el Ministerio y a lo que apuntamos que se cumpla. Si no, nosotros tenemos también resuelto declarados en cuarto intermedio, la Asamblea, y si necesitamos, en el marco de que lo que planteamos no lo está cumpliendo el Ministerio, bueno, llamaremos una nueva Asamblea General y ahí, bueno, capaz que la cosa es otra.
Y el representante del CASMU que queremos en la dirección del CASMU, Óscar Acuña, criticó a la dirección o a la presidencia de la entidad por su administración. Justamente Acuña es oposición y dijo que desde que asumió esta administración la oposición tiene nula participación y no se dan explicaciones. Esto es consecuencia, digamos, de una larga historia que empieza muy probablemente en el 2019, cuando asumen las actuales autoridades en mayoría del Consejo, que tienen una administración de la organización caracterizada por realmente, en primer lugar, nula participación de la oposición, no accediendo en ningún momento a información confiable. Digamos que es una muestra muy tangible de cuál es el estilo de conducción de la mayoría de este Consejo. No da explicaciones, siempre afirma de que estamos en el mejor de los mundos. Continuamos en tema y ahora hablamos del movimiento de usuarios del CASMU, que reclamó que la intervención realice un control sobre los recursos que reciba la mutualista y que haya una estrategia distinta a las de las actuales autoridades para que sea viable. El colectivo sostiene que sienten que se están convirtiendo en un botín de otras instituciones que buscan captar socios. Que la intervención sea, que haya un control. Un control de que ese apoyo que se le va a dar a CASMU sea dirigido hacia donde debe ir, que tiene que ver, por supuesto, con que el CASMU continúe de puertas abiertas, por supuesto, manteniendo las fuentes laborales, pero por sobre todas las cosas, recuperar la salud, recuperar la atención en salud que alguna vez tuvimos y que desde hace un tiempo vimos cómo se fue deteriorando. Eso esperamos nosotros de la intervención. Por supuesto, como es una intervención sin desplazamiento de autoridades, es obvio y nos damos cuenta de que debe haber una estrategia distinta, porque la estrategia que hubo hasta ahora nos condujo a esta situación, porque si no, de lo contrario, la intervención será solamente un parche. El movimiento inició contacto con otras organizaciones de usuarios porque la situación del CASMU es parte de una crisis más general del sistema de salud. Hemos visto hasta gente, otros promotores de otros prestadores que ofrecen beneficios a ex socios de CASMU. Es decir, que hay una concepción muy alejada de lo que debe ser un sistema nacional integrado de salud, ¿no? Nos necesitamos todos, tenemos que estar todos, porque además si no nos estamos convirtiendo en un botín de intereses. Presenta Estaciones ANCAP, sponsor de los sueños olímpicos de los uruguayos. Volvemos a la noticia del día y nos vamos directamente al batallón 14. Allí se encuentra nuestro compañero Diego Martini. Adelante, Diego, buenas noches. Bien, compañeras, como anunciábamos, una jornada intensa, la de ayer y la de hoy también, en lo que fueron los restos hallados en el batallón 14, en un cuarto resto, los 4 restos que se encontraron están muy cercanos entre sí. Recordemos que Amelia Sanjurjo, que se pudo determinar su identidad un año después, fue hallada el año pasado y estos restos que se hallaron ahora están a unos 170 metros de donde se hallaron. A 200 metros estaba Blanco Valiente y también el maestro Julio Castro. Esto lo que hace es que obviamente alimente lo que es la búsqueda. Era un trabajo de rutina de las 2 retroexcavadoras que vienen trabajando acá. Hace un rato salió Alicia Luciardo con el equipo de antropólogos. Eran 10 porque queda uno haciendo guardia acá en la noche porque pasaron la noche de ayer también buscando y, trabajando en la zona, generando todo el cuidado correspondiente para así mañana se espera sobre la tarde poder extraer la totalidad del cuerpo para ser enviado al laboratorio. Lo que se sabe es que el cuerpo estaba boca abajo, que había parte de algo textil que podía ser ropa y mañana se puede, cuando se saque el cuerpo, puede haber indicios del sexo del cuerpo que se encuentre. Eso no se va a informar mañana, es importante aclararlo, sí se puede saber próximamente, pero no mañana. Luego de que el cuerpo sea extraído en su totalidad
va a ser enviado al laboratorio para ser cuidado, para ser extraído correctamente, y luego recién la semana que viene se podría estar enviando a Córdoba, Argentina, para hacer el análisis genético y poder determinar su identidad. Si el proceso se da como está previsto, en 1 mes y medio, 2 meses se podría llegar a conocer la identidad de la persona, y esto tiene que ver con la información genética y el banco que ha ido ampliando madres y familiares de detenidos desaparecidos. Como anunciábamos, el cuerpo estaba boca abajo, estaba cubierto por cal y encima por una losa de hormigón, lo que hizo que complicara aún más la búsqueda. Escuchemos a la antropóloga Alicia Luciardo, quien hace un rato se fue, y como decimos, queda un antropólogo de guardia en esta zona, y mañana volverán los antropólogos. Un detalle es que mañana desde las 9 de la mañana se abrirá el ingreso para madres y familiares de detenidos desaparecidos, luego para la prensa, y se espera que en la tarde se pueda retirar los restos completamente. Hemos estado 2 jornadas casi completas trabajando, no hemos terminado. Nos estamos retirando a descansar, dejamos una guardia de antropólogos al cuidado del sitio. El esqueleto está en buen estado de conservación, todavía no hemos terminado de exponerlo totalmente. Nos quedan los miembros inferiores todavía para trabajar, pero sí hemos recuperado el cráneo y parte de los miembros superiores y algo de tórax. Como les digo, están en buen estado de conservación, vamos a poder seguramente determinar a la brevedad el sexo del individuo, la estatura, la edad, todo eso lo haremos en el laboratorio. Presentó Estaciones ANCAP, sponsor de los sueños olímpicos de los uruguayos. Bien, cambiamos de asunto. Les contamos que luego de 3 horas de intervención quirúrgica, el niño de 8 años que fue baleado esta mañana en el barrio Colón se encuentra fuera de peligro. Álvaro Galeana, quien es director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell, señaló que se encuentra en cuidados intensivos y que está estable. Fue traído en el correr de la mañana, inmediatamente fue a la unidad de reanimación del Hospital Pereira Rosell. Desde allí se hizo una tomografía y desde el sitio de la tomografía se constataron algunas lesiones, algunas heridas lacerantes en hígado, en riñón y en intestino, y se está corrigiendo en este momento todas esas heridas con todo el equipo de cirugía del Pereira Rosell en el bloque quirúrgico. El niño recibió un impacto de bala con entrada por la parte inferior derecha del pecho y salida por las lumbares. Yo lo vi llegar al niño, estaba lúcido, estaba bien, no es que estuviera en una situación particularmente dramática, pero era mandatorio la intervención quirúrgica para descartar los problemas que puedan quedar a nivel interno abdominal. El niño estaba acompañado por su madre durante la intervención. Un joven de 24 años que se encontraba en el mismo cuarto que él falleció de varios disparos en el mismo acto. Toda la investigación fue tomada por la fiscal de homicidios, Mirta Morales. Bien, día de análisis político con Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos de todo para analizar, digamos. Hay que seleccionar, digamos, en este panorama. Algo que llamó la atención y ha estado en polémica en todos estos días es esta decisión del candidato presidencial Frente Amplista, Yamandu Orsi, de no participar en algunos eventos donde van otros candidatos de la coalición. O sea, por aquello de sentir que es uno contra 2, 3, 4, los que sean, ¿no? Bueno, sí, eso ha generado un poco de ruido, sobre todo desde el lado de la coalición, ¿no? Es decir, de poner arriba de la mesa ese punto, porque, a ver, acá lo primero que hay que separar, digamos, es lo que son los partidos de lo que es una coalición, ¿no? Es decir, bueno, la coalición es un conjunto de partidos que se juntan justamente con un fin específico por un tiempo determinado, ¿no? Puede estar preestablecido o no, pero en general es una coalición electoral, una coalición legislativa, una coalición de gobierno, o en cada etapa va teniendo cada una de esas funciones. Además de ser puntual, no tiene estructura las coaliciones, ¿no? Es decir, como definición política y de estructura política, es que la coalición no tiene estructura desde el punto de vista formal, no tiene autoridades, no tiene una sede, en este caso particular, no hay una sede de la coalición, y entonces su funcionamiento es más por consenso o acuerdos específicos o de largo plazo a lo largo del tiempo. Mientras que los partidos tienen otras características, tienen un objetivo que es más permanente, tienen autoridades,
¿no? Tienen estructuras, tienen autoridades, digamos, jerárquicas, tienen posiciones intermedias, tienen militancia o distintas formas de base, digamos. Como la coalición de izquierda. Bueno, por ejemplo, en pero, ese caso claro, justamente, es una coalición que tiene todo eso. Que tiene todo eso, pero además tiene afiliados, tiene personas claro. que se afilian a un partido, ¿no? Es decir, claro. al Frente Amplio como partido, al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Partido Independiente, Cabildo Abierto, es decir, todos tienen sus propias estructuras. Puede darse un mandato imperativo, es decir, hay una decisión de una orgánica que tiene poder sobre los representantes del partido, que si no lo cumplen tienen sanciones, es decir, claro. hay toda una serie de elementos que hacen a unas diferencias importantes entre un partido y una coalición. Entonces, además de todo esto estructural, hay algo más de la sociología política que tiene que ver con un sentimiento de pertenencia. No existe hoy, por lo menos todavía, un sentimiento mayoritario o que haya entrado en un conjunto importante de la población de un sentimiento de pertenencia a la coalición. No, lo que existe mayoritariamente son sentimientos de pertenencia a los partidos que conforman la coalición, a el Frente Amplio en el otro caso, ¿no? Sí, pero sí se ha manifestado pública y abiertamente, creo que por casi todos los candidatos, que lo que quieren es unirse para derrotar al Frente Amplio, claramente. Bueno, ahí hay una diferencia importante con respecto al 2019. En el 2019 estábamos frente a un gobierno del Frente Amplio que estaba siendo desafiado por otros partidos que tenían como una posibilidad generar una coalición de cara a una segunda vuelta para ganarle al Frente Amplio. Bien, ¿no? pero se presentaban independientes, digamos. Y ahora también se presentan independientes. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Es que ahora la coalición como tal existe. De hecho, en 2019 había fracasado el Partido de la Concertación, claro. que se presentó en junio con la idea de ir a la elección departamental de Montevideo como no lo logró. Y hubo fallas internas en la Sí. organización que no logró llegar a los votos. Entonces, ese es un cambio importante. La coalición como tal no existe en todo esto que hablamos, pero existe la idea ya puesta de manifiesto, común. con un objetivo común, pero además habiendo ejercido Claro. en los tres tipos de coalición que hablamos, las tres funciones que tiene la coalición. Bien. Electoral en el 2019 y ya en el 2024, legislativa en todo el periodo y gubernativa o de gobierno, Claro. ¿no? Es decir, ya existe la coalición como tal y por lo tanto el escenario del 2024 arranca de una forma distinta a la del 2019 y esto entonces hace que las reglas de juego hayan Bien. tenido modificaciones. Esto, por eso cambia o sea, el Frente Amplio adopta esta actitud, que no es la misma que cuando el candidato era Daniel Martínez en 2019. Claro, entonces esto tiene cambios que tienen que ver con esto y tiene también algunos argumentos que han expresado. Bueno, uno tiene que ver con el uso del tiempo, ¿no? Si el Frente Amplio es más del 40%, o el entorno, si tomamos 2019, el entorno del 40%, pero el tiempo que se le va a dar es el 20%, en realidad está con una desventaja, ¿no? Claro, El 20% claro. es la medida que se divide entre 5 partidos en caso de participar todos. Pero después hay otro que puede ser prestarse a una estrategia, y esa estrategia que son 4 contra 1, ¿no? Claro. Es decir, que puede haber algún tipo de organización para que se pueda armar un juego donde hay 4 partidos separados con su tiempo específico y repartirlos para pelear contra uno. Entonces, eso también es esperable que pueda suceder y también es algo que evita de esta forma, en este caso Orsi, pero también se tomó la decisión para el caso de COSE, o sea, es una decisión del Frente Amplio. Bien. Pero también hay un uso político que hace el Frente Amplio al tomar esta postura. Nosotros varias veces hemos hablado de las decisiones que podía tomar el Frente Amplio en este periodo de gobierno con respecto a la coalición. Una opción era dividir a la coalición, ¿no? Es decir, buscar la forma de generar diferencias adentro de la coalición. La otra era compactarla. Bueno, lo que hace esta estrategia básicamente es compactarlo, Claro. es decir, es tomar el argumento que el propio Ojeda Bien. puso arriba de la mesa. Esto es la interna de la coalición. Bien. Entonces, el Frente Amplio dice, bueno, si esto es la interna de la coalición, ustedes son todo lo mismo, son una sola exacto, cosa. Son ¿no? todo lo mismo. Es Entonces, una estrategia que le sirve al Frente Amplio claramente. y que le ha servido tanto en 2019 en la segunda vuelta Claro. como cuando estuvo el referéndum de la ley de urgente consideración. Cuando se enfrentan los dos bloques, queda mucho más competitivo que cuando el conjunto de partidos Es que clarísimo. conforman la coalición van Bien, por separado. Bien, y además también obliga
a que tengan que llamar a Orsi y dejar de lado a otros, claramente, porque si falta Orsi tampoco es demasiado bueno estratégicamente para ellos, ¿no? No, y no es bueno tampoco para quien organiza las cosas. Sí, no, bueno, eso ni que hablar. Es decir, entonces, claro, porque, a ver, después lo que queda son eventos en lo que en todo caso hay digamos, varias coincidencias, o la mayoría son coincidencias, y empiezan a expresar también algunas diferencias. Claro. Pero no generan la necesidad justamente de confrontar contra el que está fuera de ese bloque conformado por la coalición. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Queda claro, es una de las tantas cosas entretenidas de estas épocas, ¿no? Que a los politólogos les gustan mucho además. Bueno, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Ya continúa Julieta. Continuamos hablando de política porque según una nueva encuesta de la consultora Cifra, que fue post elecciones internas partidarias, la candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, recibe el rechazo más alto entre sus votantes como compañera de fórmula de Álvaro Delgado. A Ripoll la apoya el 56% de los votantes nacionalistas, mientras que a la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Carolina Cose, la respalda el 83% de los Frente Amplistas y a Robert Silva el 76% del Partido Colorado. La encuesta se realizó entre el 17 y el 28 de julio, por lo que no incluyó la aceptación que tiene en Cabildo Abierto la candidata vice, Lorena Quintana, confirmada como compañera de fórmula de Guido Manini Ríos el domingo durante el Congreso partidario. El sondeo tampoco recoge la aceptación de los independientes sobre Mónica Botero como compañera de fórmula de Pablo Mieres. Acerca del Frente Amplio, el informe muestra que Carolina Cose es aceptada por 83% de su electorado para completar la oferta electoral opositora con Yamandu Orsi, que a su vez cuenta con 82% de simpatías y 9% de antipatía entre los Frente Amplistas, contra 55% y 32% de Cose respectivamente. En segundo lugar de aceptación entre sus partidarios aparece Robert Silva con 76% de apoyo para acompañar a Andrés Ojeda en la contienda de octubre. Cifra destaca también que el candidato presidencial colorado cuenta con 94% de simpatías, mientras que Silva llega a 61% y suma 17% de antipatías. En las filas nacionalistas, Álvaro Delgado recoge 78% de simpatías y 6% de antipatías, mientras que Valeria Ripoll reúne 36% de simpatías, 22% de antipatía y un 23% que prefirió no opinar. Esto se refleja en que algo más de la mitad de los votantes blancos, 56%, la acepta como candidata a vicepresidenta, mientras que 25% la rechaza y 10% no opina. Y la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Carolina Cose, se encuentra participando de la 5ª Conferencia Nacional de Ciencia. El encuentro justamente busca enriquecer los debates sobre estos temas. En la red social X, Cose agradeció la invitación al gobierno de Brasil presidido por Ignacio Lula da Silva y en especial a la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luciana Santos. La conferencia se realiza en el Centro de Convenciones Brasil 21 en Brasilia, comenzó el martes y termina este jueves. Cose expone mañana en el eje 2, titulado Los retos de ampliar las actividades de I+D en las empresas privadas. En la invitación que le realizaron a la ex intendenta de Montevideo se indica que su participación será fundamental para enriquecer los debates y contribuirá a la construcción de una estrategia sólida y eficaz en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación de Brasil. Su contribución será inestimable para el fortalecimiento del sector y el avance del país, agrega. Muy bien, y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones solicitó a los canales de televisión que informen duración, días y horarios en que fue emitido durante mayo el spot del ahora candidato presidencial Álvaro Delgado. El hecho fue denunciado por el Frente Amplio por considerarlo violatorio de la ley electoral. 2 meses y medio después de haber sido emitido por primera vez en el programa Santo y Seña de Canal 4, la URSEC dio curso al pedido de información recibido desde la Corte Electoral a partir del 17 de mayo. Ese día el Frente Amplio pidió que se investigue si el entonces precandidato blanco Álvaro Delgado violó la normativa al contratar espacios en los medios para difundir publicidad electoral antes de los 30 días previos a las internas. Como informó MBD Noticias, hasta el 17 de junio la URSEC no había activado el trámite. Ante consultas periodísticas, las autoridades explicaron que le pedirían a la Corte los días de emisión para poder consultar a los canales y la Corte le respondió que esa era su tarea. De hecho, lo hizo pero el 24 de julio y ante una nueva consulta de MBD Noticias. Ese día el directorio de la URSEC resolvió solicitar la información a los canales por primera vez en 2 meses y medio y comenzó a enviar los exhortos el jueves 25 a última hora.
Cuando el organismo reciba las respuestas, las remitirá a la Corte Electoral, que deberá pronunciarse sobre si la campaña de Delgado, liderada por el polémico ex asesor presidencial Roberto Lafluf, violentó la normativa electoral. La ley no prevé sanciones ni políticas ni económicas, por lo tanto, si la Corte confirma estas irregularidades, no habrá consecuencias ni para Delgado ni para el Partido Nacional. Presenta Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Y desde el LATU, bastante lejos de aquí, vamos a recibir a Martín Duarte con varios temas que tienen que ver justamente con la agenda política. Adelante, Martín, buenas noches. Natalia, buenas noches para ustedes. Bueno, acaba de culminar hace algunos minutos lo que fue esta exposición de los dos precandidatos del Frente Amplio y del Partido Nacional, Yamandu Orsi y Álvaro Delgado, en lo que es en el marco de este Congreso de Energías Renovables, la TAM Renovables, esta edición que comenzó la jornada de ayer y tuvo su segunda pata en el día de hoy con las propuestas, en realidad 10 minutos que tuvieron ambos candidatos para formular propuestas de cara a un futuro gobierno, panel que tuvo de alguna forma coincidencias en algunos puntos vinculados a las energías renovables, a la movilidad eléctrica, donde ambos candidatos hicieran énfasis, y también en el desarrollo del hidrógeno verde. Más allá de lo energético, este es uno de los primeros paneles donde participan tanto un candidato del oficialismo como uno de la oposición. Recordar el contexto de que desde el comando del precandidato Yamandu Orsi se pidió que fuera solo uno, un vocero del oficialismo, y Andrés Ojeda, que había sido invitado justamente en un principio para participar, no estuvo presente. De hecho, lo dejó en claro Álvaro Delgado cuando comenzó la locución en su discurso. Delgado, que por sorteo fue el primero que habló. A la salida de lo que fue el evento estuvieron repasando distintos temas también de la coyuntura política nacional e internacional, y el propio Álvaro Delgado hizo referencia, o le consultamos, a propósito de dos encuestas que aparecieron justamente en esta semana, una de la encuestadora Cifra y otra de Opción, que marcaban un descenso en torno a la intención de voto. Son las primeras encuestas tras las elecciones internas, y también un alto índice, alrededor del 25% de votantes del Partido Nacional, que criticaban la fórmula con Valeria Ripoll, que estuvo presente en esta actividad. Esto nos decía Delgado al salir justamente de este congreso. Miren, las encuestas las tomo siempre, yo no analizo encuestas ni las comento, son datos de la realidad del momento. Pasó algo parecido en la elección pasada, la campaña todavía no empezó, seguramente empiece, por lo menos para el Partido Nacional, a partir del 10 de agosto, que es la convención, donde se ratifica la fórmula del programa único de gobierno, y ahí empieza formalmente la campaña electoral, así que va a correr mucha agua bajo el puente. ¿Le preocupa estos votantes que puedan pasar para el Partido Colorado? Estoy convencido que en este caso la gente va en octubre y en noviembre a ratificar el rumbo de este gobierno. Delgado, a la luz del último hallazgo, ¿qué impulso le podría dar un eventual gobierno de Álvaro Delgado a la búsqueda de restos? Para mí lo de ayer es un dato bien importante. Hubo un compromiso del presidente de la calle Pou y nuestro como candidato del Partido Nacional, y lo tenemos que decir bien claro para adelante, en hacer todo aquello que sea necesario para colaborar en encontrar los restos de los desaparecidos. Acá no nos tiembla la voz ni el pulso en esto. Lo dijo la calle Pou y lo hizo. Cuando se encontraron, bueno, se avisó a los familiares. Es más, este gobierno ha tenido no solo la actitud, sino la transparencia en dar la información. A los hallazgos de la jornada de ayer en el batallón 14, haciendo referencia, bueno, que tanto el gobierno anterior del Frente Amplio como el actual, bueno, le quedan temas pendientes a la hora del compromiso justamente en el hallazgo de detenidos desaparecidos. También se refirió al tema Venezuela. Seguramente en próximas ediciones de MB Noticias vamos a estar conociendo su opinión acerca de lo que fue el informe Carter de la jornada de hoy, pero también se refirió a esto que hablábamos al principio, ¿no? La presencia de los paneles y a nivel del debate en las distintas participaciones, que de aquí en más van a tener los precandidatos, y puso énfasis en las declaraciones del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que según Orsi se ha metido de lleno en la campaña.
El presidente ayer habló de que quien falta es porque no estudió. ¿Lo escuchó? Sí, escuché. Bueno, si algo faltaba para entender qué es lo que está pasando, la aparición del presidente en la campaña electoral. Nosotros no estábamos de acuerdo con que los paneles fueran 4 y 1, cuando ya los 4 resolvieron que van a ir juntos, pero ahora no son 4, son 5, porque el propio presidente empieza a jugar. Empezó la campaña del presidente. Dos posibilidades: o los subestima mucho a los candidatos que tiene y apareció él, o la otra posibilidad, que no estemos en la campaña de 2024, que estemos pensando en la 2029. ¿Esta postura la va a mantener toda la campaña? Sí, no, si uno tiene que corregir, tiene que tener la capacidad de corregir. Pero, a ver, aparte no es lo realmente importante, si voy, si no voy. Allí donde nos llamen para saber qué es lo que pensamos, vamos a ir. Y más teniendo en cuenta que la problemática de la gente pasa por otro lado. Entonces yo no creo que sea realmente importante si yo estoy o si yo no estoy. Creo que el presidente se preocupa demasiado en dónde estoy, cuando en realidad tendría que estar mirando más las cosas que nos están pasando, como todos nosotros tendríamos que estar mirando. Si alguien tiene la responsabilidad de manejar los destinos de un país, no está bueno que se meta en campaña, y si se quiere meter, por lo menos que le dedique también el tiempo necesario para ordenar un poco lo que nos está pasando como país. Presentó Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Bien, cambiamos de asunto. El ex custodio presidencial Alejandro Astesiano presentó ante la justicia el pedido de libertad anticipada. Cumplió más de la mitad de la pena y descontó por estudio y trabajo. Se termina todo, no nos toman más el pelo, estoy citando textual lo que publicó Astesiano en sus redes sociales. Está preso en la cárcel de Florida desde el 25 de septiembre de 2022. Y este jueves la ex integrante del Partido Nacional, Romina Celeste Papazo, declarará ante la fiscal de Ciudad de la Costa, Sandra Fleitas, en el marco de las causas por las que es investigada. Fleitas se concentra en la denuncia con contenido falso contra el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi. Por la misma causa fue condenada Paula Díaz, la otra artífice del reclamo ante la policía, a través de un acuerdo abreviado. En la instancia del jueves pueden suceder dos cosas: que se extienda la prisión preventiva como medida cautelar a la que está sometida Papazo, o que la Fiscalía acuerde con la defensa de la acusada, por lo que sería condenada. Cambiamos de tema. Productores y vecinos de Rincón del Pino expresan molestia luego de que la intendenta de San José, Ana Bentaberri, confirmara que no adoptará medidas cautelares solicitadas por la Junta Departamental para frenar las expropiaciones para la construcción del polder para el proyecto Neptuno. Reclaman garantías para evitar la afectación a productores y denuncian una mala gestión del agua por parte de OCE. Nos acabamos de enterar hace 10 minutos que la intendenta acaba de decir que no va a apoyar esa medida cautelar. Cuando a uno le van a inundar su casa, le van a contaminar un acuífero, le van a comprometer su sustento, son ellos los que nos tienen que dar las garantías. Que al día de hoy pierde el 45% del agua que potabiliza, no puede estar queriendo vendernos a los uruguayos de la falta de agua que hay. Lo que están haciendo es una mala gestión del agua. Y se pretende hacer un proyecto en el cual se expropian más de 350 hectáreas, se comprometen muchas hectáreas más, se pone en riesgo un acuífero, uno de los más importantes del país, se compromete el sustento de la gente y, por sobre todas las cosas, se saca a productores y a familias de sus hogares, y la OCE dice básicamente que no tiene el dinero para arreglar las cañerías, por el cual pierde el 45% del agua, que ahí ya tendría una reserva más que suficiente para no tener que construir ese polder. Lo más indignante es que una intendenta que conoce todo esto apoye más a su partido, que no digo que no lo tenga que apoyar, pero a las personas que la pusieron en ese lugar y que hoy le están diciendo que esto va a pasar en el departamento. No solo las personas. Los ediles de su junta aprobaron por mayoría esto y también se lo están diciendo y se lo están exigiendo. Realmente indignante y de una irresponsabilidad y una falta de ética que una empresa que está vendiendo a la gente que se necesita el agua diga que pierde el 45% del agua que potabiliza, pero que le es más barato seguir perdiéndola.
Otro tema, la Embajada de Paraguay en España entregó este mediodía el pedido de extradición formal de Yanina García Troche, esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. García Troche fue detenida el 17 de julio y estaba prófuga de la justicia paraguaya por lavado de dinero desde el 22 de febrero de 2022 en el marco de la Operación Ultranza. La justicia paraguaya estableció que la organización liderada por su marido exportó al menos 17 toneladas de cocaína a Europa por valor de 433 millones de dólares y también al continente africano, desde donde logró ingresos por otros 18 millones de dólares. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional con dos temas que vienen siendo excluyentes, por lo menos en la agenda informativa internacional. Uno de ellos, naturalmente, tiene que ver con Venezuela, donde siguen los enfrentamientos y distintos pronunciamientos a nivel internacional, que vale la pena repasar. Uno de ellos, muy esperado, fue el del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien dijo que la elección generaba muchas dudas y que era necesario, al igual que lo hizo el presidente Lula da Silva, conocer todos los detalles de esa elección, y eso le pidió al gobierno de Maduro. No obstante, Petro dijo que lo que ocurra en Venezuela va a tener una repercusión en Colombia muy importante, y por eso exhortó justamente a las fuerzas políticas en pugna a respetarse mutuamente. También México se pronunció y dijo que no va a participar, o mejor dicho, no participó en la reunión de hoy de la OEA, porque dijo que la OEA está parcializada y no le merece confianza. También el G7 le ha pedido a Venezuela claridad en los resultados. Mientras tanto, los acontecimientos se siguen dando. Hoy, a través de la red X, se manifestó la candidata opositora María Corina Machado con respecto a la situación, donde se habla de unos 16 muertos, de 11 desaparecidos, de muchas detenciones. Y por otro lado, el presidente Maduro presentó un recurso ante la Suprema Corte por lo que entiende es un intento de golpe de Estado que se está queriendo dar contra su país. A través de la red social X, la líder opositora María Corina Machado alertó de una escalada cruel y represiva del gobierno venezolano después de los controvertidos comicios presidenciales, y sostuvo que la respuesta del régimen es el asesinato, el secuestro y la persecución, que hasta hoy cuenta con más de 1000 detenciones arbitrarias, 11 desapariciones forzadas y al menos 16 asesinatos en las últimas 48 horas, según dijo. Las autoridades venezolanas iniciaron un despliegue militar y policial en el país a fin de evitar hechos violentos como los que se han registrado tras darse a conocer los resultados de los comicios, y Domingo Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicó en sus redes sociales el arranque del patrullaje que se da en respuesta a una solicitud hecha por Maduro al respecto. El martes, el ministro de Defensa, Vladimiro Padrino, alertó sobre los intentos de desestabilización en el país y expresó el rechazo contundente de las Fuerzas Armadas a los hechos de violencia promovidos por la extrema derecha ocurridos en distintas regiones de la nación tras el proceso electoral. El presidente venezolano Nicolás Maduro presentó un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en el que pide aclarar todo lo que haya que aclarar sobre los comicios del domingo, sin que todavía se conozca el texto introducido, respaldado por la Procuraduría. Nada más, justamente María Corina Machado se manifestó en agradecimiento a la posición que tomó Uruguay en el Consejo de la OEA, que se reunió precisamente en esta jornada, agradeciendo al canciller Paganini por ese posicionamiento. Y ahora nos vamos a otro de los hechos del día, que tiene que ver con la situación en Oriente Medio. Por supuesto, desde temprano se sabe que fue asesinado el líder supremo, o uno de los líderes principales de Hamás, Ismail Haniyeh, quien estaba en Teherán precisamente para participar, de hecho lo hizo ayer, en la asunción del nuevo presidente iraní. Esto no solamente ha alimentado las especulaciones y la preocupación sobre una escalada bélica de características hasta ahora, realmente complejas, porque estamos ante el segundo caso en pocas horas de ataques que se atribuyen a Israel, a pesar de que Israel no se ha hecho responsable. Sí, Benjamín Netanyahu dijo que Israel está preparado para cualquier escenario, y el líder
supremo de Irán, Ali Khamenei, dio órdenes estrictas para comenzar a planear un ataque contra Israel que podría llegar desde Irán o algunos de sus países aliados, Yemen, Siria o desde el Líbano a través de Hezbollah. La situación es realmente muy compleja a partir de la muerte de este hombre que llegó a ser primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, que era uno de los líderes negociadores. Por tanto, ahora las negociaciones de un alto al fuego quedan en un segundo plano hasta ver qué alcance va a tener este nuevo episodio con la muerte de Haniyeh. Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán denunciaron el asesinato de Ismail Haniyeh en un ataque perpetrado en la mañana de este miércoles contra su residencia de Teherán, donde se encontraba para participar en la investidura del presidente electo de Irán, Mahmoud Pezeshkian, que se celebró este martes. Haniyeh, de 62 años, ocupó el cargo de primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina entre los años 2006 y 2014 y fue el jefe de Hamás entre 2014 a 2017 en la Franja de Gaza, antes de autoexiliarse en Qatar, donde residía, y era uno de los objetivos declarados de Israel desde el 7 de octubre. Hamás calificó el asesinato de Haniyeh como una grave escalada y aseguró que el movimiento es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la muerte de cualquiera de sus dirigentes, al tiempo que Irán prometió venganza a los terroristas ocupantes, que se arrepentirán de esta acción en referencia a Estados Unidos e Israel. El ministro de Defensa israelí Yoav Galant, primer alto cargo en pronunciarse, sostuvo que Israel no quiere la guerra pero está preparado para todas las posibilidades. Las tensiones y el temor por una escalada de la guerra en la región aumentan luego que en las últimas horas Israel confirmara haber asesinado al jefe militar de mayor rango de Hezbollah en el Líbano, con quien mantiene un intercambio de bombardeos también desde octubre. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y lo decíamos en el inicio, hay una actividad vinculada al Día Mundial de la Trata y allí está Mariana Abreu. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Julieta, todo bien aquí en la Embajada de México en este conversatorio sobre la trata de personas en Uruguay. Hay diferentes miradas, como dijimos. Ahora en este momento está hablando Mariana Kiefer, quien es integrante de ONU en Uruguay. Recién destacaba la baja en la detección de casos a nivel regional y luego el uso de Internet y redes sociales para realizar estos delitos. Vamos a dejarles con las palabras de Mariana Kiefer, que está culminando su intervención. También están presentes Mónica Botero, directora de InMujeres, Claudia Barrientos de la OEA, representante de la OEA en Uruguay, Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, entre otros representantes regionales también, mencionando la importancia de tratar este tema a nivel justamente regional y con un abordaje multidisciplinario. Vamos a dejarles con las palabras de Claudia Barrientos, de la OEA en Uruguay. Perfecto, muchas gracias. Yo voy a usar esto. ¿Me puedes ayudar a bajar? Porque para asegurarme que llegue bien el mensaje, porque no soy experta en el tema, así que quiero comentarles sobre lo que hace la OEA en este tema. Es un gusto aquí, Diego, muchísimas gracias por la invitación. También un saludo al embajador de México, un gusto estar acá en la Casa de México. Y veo varias caras conocidas también, así que mucho gusto por estar acá. Voy a tratar de no repetir algunas cosas que ya dijo la colega, pero como les comentaba, la idea general es comentarles lo que hace la OEA en estos temas. Según el Counter Trafficking Data Collaborative, más del 80% de las víctimas identificadas de explotación en las Américas tienen ciudadanía de un país de las Américas, lo que representa la naturaleza intrarregional de la trata. A pesar del compromiso de combatir este fenómeno, en todo el mundo, la trata de personas sigue siendo una actividad delictiva creciente y lucrativa. Según las estimaciones más recientes de la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo forzoso por sí solo genera un producto ilegal de alrededor de $150.000 millones por año.
Y les contamos que el gobierno mantendrá los precios de los combustibles durante el mes de agosto. Esta medida se da por segundo mes consecutivo y según el comunicado oficial se sostiene pese al aumento del precio de paridad de importación, el que conocemos como PPI, que se observó durante julio. La nafta Super 95 se mantiene a 77,54 pesos el litro como precio máximo de venta al público, mientras que el gasoil 50S seguirá a 52,42 por litro, el supergas continuará a 80,75 por kilo. Y otro tema, hoy se presentó la cuarta ronda de la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud, cuyos datos se conocerán a fines de este año. El relevamiento brindará datos sobre el estado nutricional, el desarrollo y la salud de la población infantil de Uruguay, iniciado en 2013 a través de 2.500 entrevistas a cargo de 48 encuestadores. A partir del día de hoy estamos saliendo a campo con la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud. Es una encuesta que es muy importante para el país, es una encuesta que básicamente evalúa elementos que tienen que ver con el desarrollo infantil, la salud y la nutrición, y además es una encuesta que sigue a niños desde el año 2013. En el 2013 se tomaron, se aplicaron cuestionarios, se tomaron medidas antropométricas a los niños de 0 a 3 años y los mismos niños y las mismas familias han sido seguidas por más de 10 años. Ahora estamos en la cuarta visita a las mismas familias y esto permite la evaluación del desarrollo infantil en la perspectiva de largo plazo y los elementos que pueden afectar al desarrollo infantil, a la salud y a la nutrición. Es muy importante para realizar investigaciones, pero también para basar la política pública del Ministerio de Desarrollo Social. Por eso hoy me acompaña la gerenta de la unidad de Uruguay Crece Contigo, que son nuestros socios en esta encuesta junto con el Ministerio de Salud Pública. Bien, y nos estamos yendo rapidito, como es costumbre, pero repasamos antes también rapidito los datos del tiempo. Sí, porque son importantes saber cómo va a estar Montevideo era metropolitana en los próximos 2 días. Mañana, jueves 1 de agosto, va a estar nuboso, algo nuboso, cubierto en la mañana con baja probabilidad de precipitaciones, 14 grados la mínima, 25 la máxima. Y el viernes 2 de agosto, una mínima de 19, una máxima de 27, bastante calor. Bien, bueno, ahora sí nos vamos, los dejamos con Lado B que comienza en minutos. Nos reencontramos mañana en las 3 ediciones de MBD Noticias. Hasta mañana. Hasta mañana.